Bueno, se cumple siempre una regla, les repito, en este programa, que es no entrevistar políticos. Total, el resto de la radio y todas las otras radios lo hacen continuamente, pero bueno, nosotros preferimos hablar de política entre nosotros y luego sí dedicarnos a quienes escriben libros y tienen cosas para decir, autores, escritores en general, ¿no? Así que cuando Mauricio Macri publicó Primer Tiempo y luego ¿Para qué? Yo no lo llamé desde la radio para entrevistarlo por esos libros, que son libros políticos, pero sí lo llamo para un libro que me ha interesado muchísimo, que es un retrato de época, es un retrato de una generación de inmigrantes, que es la historia de un grupo de empresarios, de un modo de pensar la Argentina y de una relación muy particular entre padre e hijo, porque él escribió, acaba de escribir, está llegando a las librerías en estas horas, Franco, Vida de mi padre, la historia de mi mayor maestro y mi gran antagonista. Voy a hacer algo que no hago nunca también, que es leer el final del libro. Pero ¿cómo vas a spoilear y leer el final, no? Después de tantas peleas entre padre e hijo que sucedieron, ¿no? Que sucedieron en el final, en la segunda etapa de la vida de ambos, escribe Mauricio Macri: aquel fue un almuerzo realmente agradable, nos divertimos mucho, hablamos de generalidades, y cuando llega el postre, mi padre me dice: pero qué bárbaro, ¿eh? Si yo hubiese sido un padre normal, con el poder que vos tenías, con lo bien que estabas, lo que ganabas, lo que te gustaba tu trabajo, jamás te hubieses ido de Sogma, ¿o no? Pero no solo te fuiste, hiciste el Boca más ganador de todos los tiempos, armaste un equipazo y lo pusiste en un lugar único. ¿También vas a dar vuelta a la ciudad? Seguro que sí. Y en 8 años eso indefectiblemente te va a llevar a la presidencia. Y todo porque casi te expulsé de Sogma. Así que, en el fondo, todo es mérito mío, dijo Franco Macri. El razonamiento era espectacular, escribe Mauricio, ¿no? Me reí y enseguida le dije lo que sentía. Tenés razón, papá. Es de verdad mérito tuyo, porque él me desafió hasta lo más profundo de mi ser y pasó lo que pasó. Así termina un libro que es estremecedor por partes y aleccionador por partes, se llama Franco, y su autor está en línea. ¿Cómo andás, Mauricio? Buenos días. Buen día, Jorge, buen día. Buenos días a todos los oyentes de Mitre, siempre ahí. Bueno. Ahora como escritor. Pero bueno, gracias por la introducción y bueno, la verdad que es así. Yo cuando cuento, le contaba a mis amigos, a mi familia, de verdad me reí yo también, porque en el fondo es verdad, nosotros somos producto de nuestros padres y según lo que hayan hecho ellos, te han orientado. Después, bueno, lo máximo que puedes aspirar es en esa línea tratar de mejorarlos, pero no puedes negar que recibís un montón de mandatos y desafíos y en el caso de él, bueno, fue extremo porque su vida fue extrema. Un hombre que rápidamente por el divorcio de los padres fue pupilo en el colegio jesuita ahí en Roma y se sobreexigió a terminar el colegio 2 años antes, empezó la facultad y bueno, ahí tuvo la guerra en el medio, empezar de cero, conocer a nadie, sin tener un peso de capital, sin hablar idioma, trabajar, hizo en 1 año la reválida de toda la secundaria, y en aquella época la correspondía entre Italia y Argentina, toda la secundaria de vuelta para poner facultad libre en Buenos Aires, que obviamente temáticas, la química, y todas esas cosas las sabía, pero la historia argentina, la geografía argentina, la gramática argentina tuvo que estudiar, ¿no? Y lo hecho en aquel que nació en Buenos Aires, que estaban grandes escritores que vemos hoy, ¿no? Te escucho medio cortado, Mauricio, a ver si por ahí... Arrancó a trabajar, ¿no?
te estoy escuchando un poquito cortado. A mí una de las cosas No que... me digas. Sí, fíjate a ver si te puedes ubicar de otro modo. No, yo estoy... Sí, No. Ay, bueno, a mí una de las cosas que me impactaron mucho, ¿no? Primero, de verdad que llega Franco aquí con una mano atrás y otra adelante, como si fuera, no sé, mi padre, que terminó de mozo, por supuesto no tenía la cabeza de tu padre, es decir, un inmigrante verdadero, que la hizo de abajo verdadero, ¿sí? No es que tenía, sí, lo que tenía era una cabeza y era que le permitió rápidamente salir adelante. Luego, la cantidad de cosas increíbles que hizo, por ejemplo, que haya construido Ciudad Evita, me pareció una vuelta de la historia increíble, digamos, ¿no? Es una de las primeras cosas en las que está involucrado, o el edificio Catalinas, o el Rulero, o Atucha 1, o la cantidad de cosas emblemáticas, no solo de la ciudad, sino de la Argentina en términos generales, ¿no? No, y hay mucho más. El puente Chaco Corrientes, Encarnación Posadas, o sea, por donde vayas hay obras que la Plaza Luar él lideró, y el gerente general que tenía Italia, socio de la constructora, no pudo terminar porque el gerente general ya estaba enojado él por la rivalidad y las cosas de ego, porque claro, papá era gerente general de la empresa, era socio de Fiat y se llamaba Impresit y pasó a Impresit Sideco, que ahí está la historia de cómo él llega a eso, y claro, pero también era socio, primero al 10, después al 20, después al 30, hasta haber llegado a quedarse con toda la compañía, con lo cual él ganaba mucho más plata que el gerente de Italia. Entonces eso seguramente al gerente general le empezó a molestar y empezó a boicotearle los proyectos que él tenía, entre ellos la planta de Aluar, que él trajo a Italimpianti con la tecnología, y estaba Manuel Madanes y todo eso, y él tuvo al final no ser parte del accionariado porque no lo dejaron desde Italia. Pero, no, eso, él era un hacedor. La verdad que lo que uno va a ver en el libro es que el hacer para él era todo, ¿no? Y finalmente uno mama ese ejemplo, ¿no? El levantarse a la mañana temprano y ver qué vamos a hacer hoy, ¿no? Y él jamás puso el eje en lo económico. Él nunca hablaba de lo que él tenía. Él hablaba de cuántos empleados tenía y cuántos impuestos pagaba. Esas eran sus dos referencias para mostrar su tamaño. No el patrimonio, no cuánto ganaba, nunca se preocupó por tener una cuenta en el exterior. O sea, él todo lo ponía sobre la mesa todos los días para ver qué otra cosa no hacía, ¿no? Y fue asumiendo cada vez más riesgos, la voracidad, la adrenalina le mandaba más, bueno, yendo hacia Lubris, y bueno, entonces ahí no se ve la historia de todo lo que él construyó, y después en cierto momento todo lo que él empezó, porque todo lo que empezó a destruir, claro. En la década del 70 vos hablás del impacto que significó para ustedes, para tu padre, el secuestro de Salustro, por ejemplo, ¿no? En los 70. Sí, claro, porque él ya estaba muy ligado a Fiat, y eso fue una cosa muy grande. Fiat era una gran familia de la colectividad italiana en Argentina, ¿no? Era mucho más que el grupo económico, ¿no? Era todo, porque estaba el hospital italiano, y el Teatro Coliseo, y los camiones, y los trenes, y los autos, y la aseguradora. Entonces era gente italo-argentina involucrada, y para ellos, bueno, Salustro era el gran líder empresario en ese momento que tenía Fiat en Argentina, y fue un hecho conmovedor, y por la persona y por lo violento, ¿no? Por la violencia de estos grupos de tomarse la arrogancia de secuestrar y matar gente porque sí, ¿no? Todo el tiempo. Un momento muy complicado, muy complicado. Luego contás los negocios que se siguieron haciendo, pero bueno, hay una leyenda negra que vos se la adjudicás a Horacio Berbisky, básicamente, sobre tu propio padre, y recordás cómo en el grupo empresario
muchos perseguidos políticos tu padre les dio lugar, como Carlos Grosso, como José Octavio, durante la dictadura, quiero decir, ¿no? Como José Octavio Bordón, como Ricardo Kesselman y otros que estuvieron ahí, ¿no? Y otra cosa que contás increíble es que Jacobo Timerman vivía en el mismo edificio que ustedes, ¿no? Que tu padre, por lo menos. Así es, en Ayacucho y Posadas. Que cuando fue secuestrado esquina, también fue estremecedor para... Sí, y cuando lo devolvieron, claro, estaba lleno de policías en la planta baja, entonces el consorcio se reunió y para expulsarlo a Timerman del edificio. Y mi papá le dijo, pues encima el tipo está privado de su libertad por razones cuestionables, usted quiere echarlo, y fue el que paró la asamblea en ese momento. Y Timerman después se lo agradeció y tuvo un rol importante cuando en Nueva York lo acusaron a papá de antisemita cuando estaba haciendo su primera inversión, y él salió en defensa de papá diciendo que no era verdad. No, papá siempre, aparte, fue corajudo. Él no entendió la política, pero a la vez era corajudo. O sea, él me acuerdo que se comió varias reuniones con Arguindegui por todos los empleados que él tenía que eran militantes políticos, ¿no? Esos que los que mencionaste, algunos de ellos y más. Y él explicaba, pero para mí son gente profesional, que trabaja, que sabe entiende lo que yo les pongo como objetivo. ¿No? Yo no los veo como militantes de la política, y el día que vuelvan a la política volverán, pero hoy están trabajando para mí. Los defendió hasta el final y no echó a ninguno, a pesar de los aprietes que tuvo, no ninguno. Luego la década del 90, que me sorprendió mucho, porque lo que vos contás es que en la década del 90, contrariamente a lo que supone el mito popular, le fue muy mal a tu padre al final. Sí, muy mal. Empezó porque claramente, o él le dijo a Alfonsín, él me llevó a todas las reuniones, parte de mi aprendizaje, todas las cosas porque fue mi gran maestro. Por lo bueno al principio, por lo que aprendí no había que hacer. Y él me llevó a la reunión con Alfonsín, que fue como, creo yo, en el segundo año, entrado el segundo año de Alfonsín. No fue de entrada porque el radicalismo arrancaba siempre con esa cosa media de tener distancia al empresariado, ¿no? Y él lo fue a ver, y me acuerdo que Alfonsín le dijo, Macri, ¿qué puedo hacer por usted? Le dice, hacer crecer el país, porque que usted me compre todos los autos de presidencia, sí, no viene mal, serán 5.000, 4.000, pero yo tengo el 45% del mercado automotriz con Fiat y Peugeot, y el mercado en Argentina hoy es 70.000, y si hacemos las cosas bien va a ser 1.000.000 de vehículos. Entonces eso es lo que a mí me hace crecer de verdad, no que usted me compre los autos para la presidencia. Entonces yo necesito ayudarlo a usted a que usted logre hacer crecer el país, que termine con la inflación, que la Argentina entre en un proceso productivo y de desarrollo y Alfonsín se sorprendió. Dijo, pues yo ya, digamos, necesito que el país, pues yo ya tengo las empresas líderes en cada cosa. La única empresa de celulares de la Argentina, la segunda o tercera constructora más grande, el 25% de automotriz. Entonces necesitaba en todo su negocio para el país creciese, ¿no? Porque él ya tenía poco margen, ya era un récord tener el 45% del mercado. Después, al día de hoy, nadie tiene más del 20% del mercado, ¿no? Entonces, digo, él necesitaba el crecimiento. Es lo que le apasionaba, ¿no? Entonces, y tenía una obsesión de no terminar siendo una provincia de Brasil, porque veía que Brasil tenía un plan de crecimiento y desarrollo y la Argentina nunca lo pudo negociar, discutir, ahora, plantear Mauricio, entre su dirigencia. A mí me llama la atención porque el radicalismo creía que tu padre era peronista. Sí, porque tenía todos los empleados esos que él tomó eran peronistas, entonces le pasó eso. Claro. Otra cosa Jorge Hayek, que también fue el primer gerente general de SOCMA cuando era la holding, era otro que venía de la militancia peronista. Otra cosa que me impacta es que yo cuando los veo a ustedes trabajando aquí en este libro, a tu padre y a vos, los veo más cerca de ser industrialistas y desarrollistas que liberales.
que yo te diría que eso es como una criatura de origen liberal, porque el liberalismo finalmente es utopía, es como creencia hacia uno, donde uno camina, que es tratar de darle la mayor cantidad de libertades a la gente para que pueda desarrollarse, pueda aprender, pueda encontrar quién es y para qué está en esta. Pero después uno va con que hay necesidades que tienen que conducir ese desarrollo, ¿no? Entonces no existe si no tiene infraestructura. Y la infraestructura no nace por una decisión independiente de cada ciudadano. No puede avanzar un señor y empezar a construir una ruta en el medio del campo de otro, ¿no? Tiene que aparecer una figura intermedia, que es el Estado, que dice, hace falta conectar Jujuy con Tierra del Fuego, hay que hacer una ruta, bueno, hay que expropiar una franja de tierra que una esos dos puntos, y eso lo hace el Estado, y va y le paga al dueño, después el Estado le dice, licito, si el Estado es inteligente, lo hace licitando para que un privado ponga la plata y cobre por cada vehículo que pasa. Si el Estado es más antiguo, lo hace por licitación pública y cobra más barato, se adjudica la obra. Pero hay una figura intermedia. Entonces creo que el desarrollismo, como el liberalismo siempre fue, después del éxito inicial en el siglo pasado, fue como una mala palabra, bueno, empezaron a buscar variantes, me parece, ¿no? Porque yo creo que pasaba más por ahí, pero lejos de, digamos, el liberalismo también, lo fundamental es que está lejos de los valores del populismo, ¿no? Que es la destrucción de la meritocracia, de la cultura del trabajo, digamos, de que el Estado se tiene que ocupar de todo con la excusa de que es el único que lo puede hacer para después apropiarse del Estado y vivir del trabajo ajeno, ¿no? Entonces creo que yo no haría tanto, cuando uno lo lee a Alberdi plantea eso, ¿no? No hay país si no tenemos caminos, dice no tenemos puertos, no tenemos trenes, no tenemos telégrafos, en aquella época no existía internet. Entonces digo, es eso, me parece que hay un camino al desarrollo en el cual con una orientación liberal uno tiene que lograr que el Estado colabore en esa dirección. Es decir, papá tenía esa pero los veo a ustedes más visión. frondicistas que otra cosa, en este libro, al menos, ¿no? Sí, bueno, papá tenía una enorme admiración por Frondizi y yo también, ¿eh? Eso siempre para mí fue un hombre que aparte supo girar, increíble, porque escribió un libro en contra de la apertura del petróleo y después llegó al poder y abrió el desarrollo petrolero al capital privado, ¿no? Entonces creo que digamos, es una persona que evolucionó y entendió que la dinámica y la riqueza la genera el sector privado. Que el Estado solamente puede administrar que las reglas de la competencia estén vigentes, que no se colusione la política, la justicia y el sector privado para la competencia, porque ahí es donde pasa lo que le pasó a Argentina, ¿no? Que pasó de ser uno de los países más ricos del mundo a un país con un elevado nivel de pobreza. Entonces, la competencia es lo más importante en el desarrollo de una sociedad. Y si es clara, si es transparente. Y papá siempre creyó en eso, siempre creyó en la competencia, siempre le gustó competir y por eso participó en cuanta licitación hubo y siempre fue a buscar, vos hablabas de Atuche, y se fue a Hostif y a Siemens y los convenció de que él era el mejor contratista para ayudarlos y los convenció después de liderar la obra, porque era muy compleja y Hostif vino, miró y dijo, trabaja estos argentinos y los dejó liderar la construcción de la central nuclear en Argentina, después hizo lo mismo con los canadienses, en la central de Río Tercero, también él construyó con la tecnología, entonces, y él siempre iba y participaba, y ahí me llevaba a esas reuniones de armar los consorcios en Europa, y yo le decía, papá, pero esto es muy aburrido, ¿no? Yo tenía 10 años, 11 años, yo quiero jugar a la pelota, ¿viste? No te preocupes que algo vas a aprender, me decía, ¿no? Y me tenía ahí 4 o 5 horas me acuerdo para armar un consorcio para los subterráneos que se licitaban, que después fracasó la licitación. Me tuvo ahí como 7 horas en esa reunión, no sé lo que fue, me quería morir. Así, cuando le contaba a mis amigos, alta tortura, me decían, alta tortura. Pero en los 90, finalmente en los 90 terminó mal,
porque él perdió muchísimo, ¿no? Al revés de lo que parece, porque después primero se lo confundía con un empresario peronista, después con el gran empresario menemista. Sin embargo, en el menemismo no le fue bien tampoco, ¿no? Quizás por culpa de él. Insinuás Sí, vos en porque el libro, ¿no? primero, Sí. no, exactamente, porque él nunca entendió la política, siempre estuvo lejos de la política, hasta justamente la época de Alfonsín, donde empezó a tratar mucho más con la política, con la coordinadora, que tenía relación, terminó muy amigo de Luis Cetrá, Uh-huh. que era un hombre muy cercano al Cotino Siglia, y en la vida terminaron juntos, pero él tampoco logró entender cómo relacionarse con ellos, tuvo bastantes frustraciones al principio, al final, bueno, un poco mejor. Llegó la época de Menem, y alrededor de Amalita, Bulgeroni, él y Bunge, se construyó una mesa para ayudarlo a Menem. Menem, al contrario del radicalismo o la política tradicional, él abrazó el empresariado, era un hombre con cero complejo, ¿no? Uh-huh. Lo que tenía Menem es que no tenía ningún tipo de sentimiento y ningún complejo, lo cual enseguida él se quiso guiar y escuchar el consejo, y ahí Bunge, ¿se acuerdan que ministro de Economía iniciales, Sí. que no funcionaron hasta que pues vino Herman, que no funcionó, y después apareció Cavallo en su plenitud y hizo ese desarrollo, ese cambio con la convertibilidad, que fue la verdad muy bueno para la Argentina en ese momento. Entonces él ahí tuvo una relación de afecto con Menem, pero no sabía cómo relacionarse con Menem, porque Menem medio como que le aburría que le hablen mucho de las cosas más específicas, ¿no? Él le gustaba mucho más el disfrutar y el confiar en un buen equipo que lo armó y delegó, ¿no? Uh-huh. Entonces él ahí empezó a no entender cómo vincularse, y le empezaron a pasar cosas que, bueno, fueron accidentes, ¿no? Él empezó una guerra entre Yabrán y Cavallo, muy fuerte, y por esa vuelta de la vida eso terminó en una denuncia contra Sebel y contra Renault por contrabando de autos. Un disparate, porque había un régimen particular de importación, ellos hicieron una sociedad anónima como correspondía y se pusieron a importar, porque además de fabricar podías importar. Y terminaba haciendo una denuncia con un juez Markievich, que tiempo después le hicieron un jury, y se armó un escándalo infernal, ¿no? Porque Sabrán habrá pensado en ese momento que era una buena forma de atacarlo a papá, porque todo el mundo lo vinculaba como muy cercano a Cavallo, que tampoco era tan cierto. Él tenía una buena relación con Cavallo, pero no tenía una cercanía. Cavallo era más cercano a los empresarios cordobeses, más allá de que le tenía afecto a papá, lo respetaba también, pero es más, disentían bastante a la hora de discutir la política industrial de la automotriz. Dieron bastante, digamos, pasó un acuerdo con Brasil que se llamó Europreto, que no se respetó, y eso condenó a que los autopartistas se movilizasen masivamente a Brasil, porque le dio mejores condiciones que Argentina. Mauricio, Entonces, la verdad es que él arranca, pero lo más importante como resumen, que él arranca cuando el empresario más grande de Argentina, cuando es Menem, y termina en el puesto 17. uh-huh. O sea, porque él empezó a tomar también malas decisiones. No solo tuvo los conflictos en Sebel, que fueron muy graves con estas denuncias, sino que eso le afectó a la compañía, porque fue una exposición negativa, y todas esas cosas te afectan, sino que después, cuando él termina, por malas decisiones de él, perdiendo la industria automotriz porque Fiat vuelve, decide vender la única compañía de celulares, que en ese momento ya había tres, pero la más importante, que era Movicom, Uh-huh. y decide empezar a invertir en otras cosas, y ahí toma decisiones equivocadas, y encima decide al final, como siente que había perdido el tren, invertir en el correo, contra la opinión de varios, inclusive la mía, que le dije, esto es un negocio muy complicado, es un chino, porque tiene 89 sindicatos. No, bueno, pero Menem me prometió que me va a dar la unificación gremial, como correspondía, ¿no? Para tener que negociar con un solo sindicato. Y después Herman González, que manejaba trabajo, muy vinculado a Yabrán, que estaba enfrente con Oca, Uh-huh. no se la dio, y entonces él puso, valores de hoy, más de 500 millones de dólares en reorganizar todo el correo, porque él
no podía parar de hacer, él no especulaba. Entonces él llegó, hizo una planta nueva con equipamiento de última generación para la paquetería que ya se venía, ¿no? Él no sabía que venían los Amazon y los Mercado Libre, pero pensaba que esto iba a ir hacia allá, tuvo también esa visión. Y claro, después, como no le arreglaron nada, y encima había pequeños prestadores que prestaban servicios sin pagar impuestos, y el Estado los servicios que estaba obligado a prestarle el correo argentino por ser heredero del correo postal, no se los pagaba. Entonces empezó a entrar un problema financiero interminable, y Menem se fue. Entonces llegó el algarismo, y con la mejor intención le daban la razón, pero no resolvían, y de golpe apareció Kirchner y dijo, bueno, ¿querés resolverlo? Tenés que decirle a tu hijo que se alinee conmigo, si no, el correo te va a ir muy mal. Y yo ya me había ido a Boca, habían pasado un montón de años, y cuando sucedió esa conversación, obviamente, yo le dije, papá, no hay ninguna posibilidad, que yo no me siento identificado con nada de las cosas que plantea kirchnerismo, ¿no? Y bueno, y ahí fue cuando lo agarraron de digamos, como símbolo de una forma yo creo que esa fue una idea de Berbisky. Bueno, hay que simbolizar la década del 90, bueno, Macri, qué mejor que Macri, con su alto perfil, producto del secuestro y las fiestas que después vinieron y todas esas cosas, bueno, y generaron que mucha gente crea que con el correo se benefició en algo. Él puso de vuelta más de 500 millones de dólares y nunca se llevó $1, perdió. Él ahí empezó a acelerar su decadencia, ¿no? Porque fue Mauricio, una decisión espantosa. Tengo que ir al informativo y ahora te voy a preguntar las cosas más delicadas entre tu padre y vos. ¿Me esperás un segundito? Sí. Y ya volvemos. Sí, cómo no. Vamos a Mitri Informador primero, dale. Hasta las 13 estamos pensándolo bien. Bueno, estamos hablando con Mauricio Macri, que es el autor de Franco, Vida de mi padre, la historia de mi mayor maestro y mi gran antagonista, un libro que impresiona mucho porque repasa detenidamente cómo Franco Macri llegó como un inmigrante, con una gran cabeza, con una gran potencia, y hemos visto un muy breve repaso de las décadas políticas. Mauricio recién estaba contando cómo cuando llegó Néstor Kirchner directamente lo extorsionaron a Franco Macri creo que Néstor Kirchner realmente nunca creyó que Mauricio no le pedía guita para las campañas, ni guita para la política. Entonces, como no creía eso, creía que Franco Macri estaba poniendo plata en su hijo en la política, sin saber, sin comprender o sin enterarse de que había habido un grave conflicto entre padre e hijo y que estaban desacoplados completamente. Empezaron a extorsionar y a volver loco a Franco Macri, a quitarle todos los negocios posibles y a tratar de estigmatizarlo, intentando que Mauricio renunciara a la política o se plegara al kirchnerismo directamente, ¿no? O se plegara directamente al kirchnerismo. Pero antes de esto ocurren desajustes, porque después del secuestro, Mauricio era el príncipe de ese holding, que iba a heredar ese holding impresionante, y empezaron dificultades graves entre padre e hijo. ¿Podés resumirlas, Mauricio, un poco cuáles eran y por qué tuviste que irte de ese holding? A ver, lo perdimos, bueno. Lo perdimos. Bueno, lo real de este libro, que a mí por lo menos me apasionó, es que el padre empezó a convertir al hijo en su heredero sin verdaderamente ser capaz de querer ceder el poder. Me pareció algo muy de las empresas familiares con patriarcas, ¿no? O matriarcas, en todo caso. Succession. Es decir, te preparan al delfín, pero luego nunca le terminan de entregar el poder y nunca terminan de salir de esa posición. ¿Es eso lo que, Mauricio, estás en línea? Sí. Sí, acá estoy. Bueno, no, yo me preguntaba por qué el conflicto. Yo te escuché la pregunta. Sí. La verdad que como arrancamos en la anécdota inicial, yo reconozco a él como el primer gran maestro, ¿no? En este mundo. Y
Y fue todo perfecto hasta que él logró llegar a ponerme donde él quería ponerme, que era como el segundo, ¿no? Ujú. Y ahí me acuerdo que una vez un amigo de él, sin querer, le dije, conocido, le dijo, pero te felicito, tu hijo es un fenómeno, ya está listo para reemplazarte. Yo creo que ese día, yo creo que cuando esa persona hizo el comentario fue el principio del fin, porque ahí él empezó a girar y cada vez más a transformarse en mi accionista y a boicotear cada cosa que hay dentro de la compañía, porque él no lo podía manejar. Entonces, se transformó en Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y él ni siquiera tomaba de que él lo hacía, ¿me entendés? O sea, por eso yo terminé pudiendo convivir con eso y terminé logrando que él no se vaya de este mundo con nosotros peleados, porque lo seguí yéndolo a ver y a visitar, ya desde la lejanía de no trabajar más con él, ¿no? Pues con 12 años de Boca, más la ciudad 8, son 20 y pico de años que yo logré salirme de la zona de influencia de él. Porque él, la verdad, no... Este libro trato de reflejar, ¿no? Que toda la leyenda urbana que construyó el kirchnerismo alrededor de él es mentira, pero sí no puedo evitar decir que, bueno, él en lo emocional tenía una cantidad de agujeros que no podía manejar, bueno, producto de el divorcio temprano, estar pupilo, la guerra, perder sus raíces, empezar de ver. Él tenía muchas cosas en su cabeza no resueltas y eso lo terminaba haciendo que en el mundo afectivo muchas veces era muy dañino las cosas que él hacía, y a mí, como ser la luz de sus ojos, porque como primogénito de un italiano, yo estoy seguro que él me amaba con locura como tal vez a nadie en este mundo, pero a la vez, cuando giraba a Mr. Hyde, me quería destruir como nadie en este mundo, ¿no? Entonces era algo asfixiante, y con el secuestro a mí se me disparó esta situación de decir, bueno, si la vida es tan frágil, que en un segundo yo ser el joven más poderoso de la Argentina, de 31 años, que manejaba CBL, que tenía todo este poder, estos señores excomisarios me pueden secuestrar y matar, bueno, quiere decir que mañana por ahí no estoy. Entonces, si yo salgo de este agujero, es para hacer algo que a mí me apasione, algo y que no tenga que lidiar con una pelea sistemática con mi padre, al cual amo profundamente, que me dio todo, pero me está llevando a un lugar donde no puedo vivir. Entonces ahí fue donde yo empecé a pergeñar en mi cabeza de que me tenía que ir. Y bueno, y al par de años le dije, papá, yo me voy a ir. ¿Cómo te vas a ir vos? ¿Que te vas a ir? Me voy a ir, no me gusta más esto, no me siento, y quiero empezar por hacer algo que siempre soñé, desde que tenía 10, 11 años, que es ser presidente de Boca. Y él se rió, no creyó nunca que yo me iba a ir. Cuando me fui, bueno, ahí se enojó más todavía, y empezó esta comunicación pública que se generó a través del secuestro, pero el secuestro también fue un desequilibrante enorme para él, porque cambió el perfil de la familia. Nuestra familia era conocida en el mundo empresario, pero no era una familia conocida a nivel masivo, y el secuestro ese tuvo algo que lo generó como el secuestro más emblemático de tantos que hubo en la Argentina, pues fue muy emblemático. ¿Te acordás que fueron esos 14 días con toda la prensa en la puerta de la casa de él? Y bueno, y a partir de ahí, él cambió su perfil en esta competencia loca que se desató conmigo, empezó a él estar en las tapas de las revistas. Yo era el soltero, era lógico, esta tapa de revista con la novia que tenía, no él. Y él empezó a hacer lo mismo, y bueno, y las fiestas de Punta del Este, entonces ahí es donde él dejó que digamos, el kirchnerismo o digamos de izquierda antes, y el kirchnerismo lo adoptó, digamos, estigmaticen como el empresario de la década menemista, ¿no? Por su nivel de exposición que él adquirió. Entonces, por eso fue atractivo, no solo para boicotear mi carrera, sino también era atractivo porque él tenía un alto perfil, con lo cual lo facilitaba, ¿me entendés? Cuando vos tenés alto perfil, facilitás cualquier ataque. Ahora, vos le adjudicás dos problemas. Un problema es el síndrome de Ubris, ¿no? Que Nelson Castro nos enseñó que tenía Cristina en su momento. Vos se lo adjudicás a tu padre también como conductor, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque tenía desmesura, omnipotencia. Y porque él, Jorge, haber hecho todo de cero, ¿no?
digamos, en un mundo donde era más flexible, no estaba tan estandarizada, digamos, la información o la ejecución. Entonces él agarró y lo que parecía imposible, como relato con ese primer silo que tiene que hacer para que compra, que está en pérdida, y bueno, él se va, se instala y se pone a trabajar y logra ahí los hilos de Mar del Plata, el puerto de Mar del Plata que todos vemos cuando vamos a Mar del Plata, y él lo da vuelta, y él así fue dando vuelta a todo, ¿no? Era imposible hacer Maldiva con los camioneros en ese momento, no sé si estaría Moyano o el antecesor de Moyano, que boicoteaban todo, y él lo logró. Entonces, él creyó que siempre iba a lograr, y fue generándose una omnipotencia, y una de las grandes enseñanzas que él me transmitió, por la negativa, es que él no se hizo una mesa chica de gente independiente que pudiese ponerle freno, que todos necesitamos cuando ejercemos el poder. Lo enseño en la facultad, las que enseño, la importancia de cómo manejar el poder. El poder es una herramienta maravillosa para construir, para desarrollar, para transformar, pero si vos no estás well grounded, como dicen los ingleses, o sea, bien parado, cuando llega el éxito, se te confunde, bueno, entonces pasás a la omnipotencia y pasás a querer todo el tiempo ir contra la ley de la gravedad. Y él empezó a hacer eso. Entre los 90, él, entre su alta exposición, su no entender qué significaba la política y necesidad de siempre un gol más increíble que el anterior, él empezó a tomar decisiones equivocadas, y la peor tal vez fue la final, que fue la del Correo. El Correo fue trágica porque... Es decir, lo presentás a tu padre como un caudillo empresario, rodeado de gente que no era capaz de decirle que no a las cosas o señalarles los defectos, ¿no? Eso se agudizó de manera dramática, cuenta el libro, cuando tu padre empieza a tener problemas cognitivos, ¿no? Exactamente. Es decir, que esa gente ni siquiera... Pero también, no en desmedro, él formó mucha gente, él era un formador, él también me inculcó la importancia del equipo. Él hizo la beca SOCMA, formó montones de gente, ¿no? Hasta Slotoviaga, tu ex colega, ¿no? Sí. Junto a Slotoviaga hizo la beca SOCMA. O sea, digamos, había mucha gente muy talentosa y le tenían mucha admiración. Papá era un tipo muy carismático, no solo brillante, sino que era carismático, afectuoso. Entonces era como que los envolvía. Entonces toda esa gente fue la que iba con él, y aquellos que se le iban tratando de poner algún límite, él empezó aceleradamente a expulsarlos, ¿no? Como a mi tío, el hermano de mi madre, Jorge Blanco Villegas, a Ricardo Sin, y así fue. Cuando chocaba con uno, le terminaba asignando una tarea que lo alejaba y después lo terminaba desconectando. Y hasta lograr que, bueno, porque cuando vos estás en el liderazgo, si vos no das lugar al disenso, el disenso no va a suceder, porque, digamos, el poder y el simbolismo es muy fuerte, y peor fue cuando empezó la demencia, porque ya las decisiones eran absolutamente irracionales, y donde yo el único que me oponía era yo, porque él me había educado para liderar y rebelarme, se supone. Entonces yo me rebelaba, y la gente me decía, gente brillante, me decía, no, pero vos no entendés que él ve algo que nosotros no vemos. Y yo le decía, pero ¿de qué mierda me están hablando? No estamos estrellando, eso es una pared, vamos a chocar, ¿viste? No, y está la anécdota del chileno, ¿no? Que trae a Arnoldo Hacks, que lo contrata desde MIT y viene con todo un plan para hacer el planeamiento estratégico. Yo ya me había ido por el año 98 y él me pide que vaya a la reunión, a escuchar. Entonces yo voy, ¿no? Yo estaba en Boca, tranquilo, pues voy. Y todas porque tenía buena gente, porque él armaba buenos equipos, entraba gente muy capaz. Y él hace una serie de preguntas y razonamientos y cosas que hace como un ejercicio que él tenía armado, el chileno, y todos contestan, él hace todo un resumen, dura toda la mañana, ¿no? Y al mediodía se encierra una hora y vuelve y dice, bueno, acá son las conclusiones de todo el management de la empresa, que hay que frenar, que hay que bajar deuda, que hay que parar la expansión en Brasil, que hay que parar A, B, C, D, no hay que vender tal cosa, que era todo lo que quería hacer papá, ¿no? Que era de vuelta irracional para cualquiera que medianamente sumase 2 más 2 es 4. Y él
él hace toda la presentación y se levanta papá, se pone al lado del chileno y dice, no, usted no ven, y se manda una arenga tremenda. A mí me resbalaba la arenga, porque yo la había escuchado 20 veces. Lo peor fue que el chileno, que venía por única vez, que había cobrado sus honorarios de una fortuna, que se iba a ir al día siguiente de vuelta a MIT, agarró y dijo, bueno, mi planeamiento tiene la limitación de que cuando hay liderazgos extraordinarios como el aquí presente, puede no estar de acuerdo, no puede ser, no ser lo correcto, dice el tipo. A la miércoles con la recomendación, ¿me entendés? Siguió en el mismo camino, y bueno, y ahí se terminó de estrellar, sumado que ya en el 2000, los 2000 llega el kirchnerismo y lo empiezan a perseguir, no solo con el correo, lo persiguen, lo echan de la construcción, lo echan de la industria aeronáutica, y él se va a China, frustrado con todo lo que le pasa, abandona toda la cosa acá y hace, con la enorme relación, pues en ese visionario que era, él me llevó a China en el 89. En el 89 dijo, el futuro es China. En Argentina ni se pensaba que existía China. Y él fue a China e intentó hacer un proyecto de catalizadores con el gobierno chino, y tramó una relación muy especial que en nuestro gobierno nos sirvió muchísimo, porque antes que presidente de Argentina yo era hijo del amigo de China, que era Franco Macri. Y él con el kirchnerismo consiguió montones de inversiones de los chinos para acá y también se las boicotearon todas, y él la verdad que se murió muy frustrado de no ser reconocido y ser tan perseguido por el gobierno de Kirchner, con una extraña relación con Moreno. Hace poco Moreno me vino a ver, y no, yo lo quería a tu padre, y él fue el ejecutor de lo del correo. Entonces, él me terminó diciendo que él se había quedado fascinado con papá. Digo, sí, pero lo hundieron. Claro. Pero marche preso, ¿no? Lo atropellaron, lo llevaban por delante de una manera grosera, por una persecución que lleva más de 20 años y no se terminó todavía, no se terminó. Mauricio, vos planteás que por momentos hubo gente de tu familia que te hacía sentir un poco culpable de haberte dedicado a una tarea como la política que había perjudicado mucho al patrimonio familiar, ¿no? Y sí, lamentablemente sí. Lamentablemente yo perjudiqué el patrimonio familiar, sin duda, porque bueno, pasó esto que el kirchnerismo mezcló las cosas y nunca creyó que el último tipo que yo le iba a pedir $1 por una campaña era mi padre, ¿no? Era obvio, era solamente analizar nuestra relación, que era de caso de estudio, ¿no? Porque acuérdense que él dijo que él votaría a la Cámpora antes que a mí, ¿no? Sí, después su hermana, que era realmente el eje de la familia, y a Calcaterra, lo llamó, le dijo, ¿vos estás totalmente loco? Me contaron mis primos que él se va a llorar y le dijo que él no había querido decir eso, que no sé por qué se lo sacaron, ¿no? O sea, él es como que el segundo después no acreditaba haber dicho lo que había dicho, entonces tenía un mecanismo de negar que lo había dicho, ¿me entendés? Te lo mostrabas y decía, no, yo no dije eso, ¿no? Entonces era muy fuerte lo que le pasaba. Por eso, y también ya en ese momento estaba el proceso de demencia muy avanzado, ¿no? Avanzado. Yo veo aquí muchos temas, por supuesto se nos acaba el tiempo, pero que está en este libro Franco, está la italianidad, ¿no? Está la italianidad también. Está tu abuelo cualunquista, que hace un partido político independiente de derecha y de izquierda, ¿no? Equidistante entre los dos. Hay muchas huellas, algunas conscientes tuyas y algunas inconscientes para meditar mucho. Te felicito, es un libro muy inusual y muy franco. Franco, el libro Franco, Vida de mi padre, la historia de mi mayor maestro y mi gran antagonista, lo firma Mauricio Macri. Te felicito, Mauricio, ojalá que se lea mucho el libro. Bueno, muchas gracias, Jorge. La verdad que fue un ejercicio muy importante para mí. Para mí fue un momento de reencuentro con él. Cuando él murió yo no lloré, y de golpe corrigiendo la última versión, o bueno, no sé si la última, porque tantas veces vos sos escritor, uno se pasa corrigiendo hasta que dice basta. Y justo yo estaba en Dinamarca jugando el Mundial de Bridge, y de golpe terminé de leerlo, no sé si era la 9ª versión,
y estallé a llorar, y no podía parar. Digo, después dije yo, qué loco, ¿no? Qué loco que ahora. Y se ve que en ese momento, cuando yo, esa vez que lo leí, sentí como que, bueno, estamos ya en paz, ¿no? Totalmente en paz, porque creo que él merecía que la gente sepa de verdad quién fue Franco Macri, porque creo que ha habido muy pocos en la historia de la Argentina que sin nada, sin conocer a nadie, sin una sola relación, hayan llegado a ser el empresario número uno de un país, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Muy Arrancar inusual. en cualquier parte del mundo, muy inusual, y sin tener ninguna relación con la política, porque él nunca la entendió y al final se perjudicó entre su falta de entendimiento y su hijo rebelde que se metió en política y le complicó la vida absolutamente. Muchas gracias, Mauricio. Te mando un abrazo grande. Abrazo grande. Mauricio Macri, el autor de Franco, un libro que está por salir en 2 o 3 días. Esta es la primera nota que dio. Son las 12:32. Vamos a Mitre Informa primero y volvemos. Dale. Los sábados, Pensándolo Bien, el programa de Jorge Fernández Díaz.